Buen día, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 5, que está conformado por Paulina Rodríguez, Irving Rivera y su servidor Isaac Mesa. Nosotros nos encargaremos de presentarles el filo de los moluscos. A continuación, les presentaremos las características generales del grupo de los moluscos, tanto su morfofisiología como todos sus sistemas, que son excretor, reproductor, digestivo, nervioso y circulatorio. Abordaremos otros puntos como en dónde se encuentran estos organismos y la importancia que tienen. La mayor parte de las especies de los moluscos se encuentran en el mar. Cabe resaltar también que los moluscos constituyen uno de los filos más grandes del reino animal, siendo únicamente superados en número por los artrópodos. Esta gran diversidad de especies que existen hacen que vayan desde formas muy simples, microscópicas, hasta formas muy complejas, macroscópicas, llegando a superar incluso algunas los 20 metros y superando también los 900 kilogramos. Las formas de vida son diversas también, pueden ser bentónicas, excavadoras, perforadoras, nadadoras, etc. La palabra molusco se traduce del latín que quiere decir blando o animales de cuerpo blando. Los moluscos han desarrollado tres características principales por las cuales se identifican fácilmente, que son un pie o un músculo que lo utilizan como pie, una concha calcárea que cubre su masa visceral que lo utilizan como protección. Cabe resaltar que algunos organismos presentan concha exterior o algunos no la presentan, pero la tienen interior. Y un órgano alimenticio que es la rádula, que la utilizan para la alimentación. Los moluscos son organismos invertebrados. Esto quiere decir que no presentan una columna vertebral y carecen de un esqueleto interno. A su vez, estos presentan otros métodos de protección, que en este caso es el exoesqueleto, que es la concha calcárea que ya les mencioné. Son protostomos, esto deriva en el origen embrionario de la boca, que la boca deriva del blastoporo. Son organismos triblásticos, esto quiere decir que presentan tres capas germinales en su desarrollo embrionario, que son endodermo, ectodermo y mesodermo. Son organismos de simetría bilateral y su celoma se forma por un proceso llamado esquizocelia, que da como resultado o se obtiene el mesodermo. Existen estudios que aseguran que los moluscos se han originado en el mar, por ende la mayor parte de las especies de moluscos se encuentran introducidas en él. Sin embargo, a pesar de que se originaron ahí en un ambiente salado, hay clases que han dominado otros ambientes. Tal es el caso de la clase de los bivalvos, que se encuentran tanto en ambientes salados como en ambientes dulceacuícolas, pero su organismo está limitado a ambientes húmedos debido a que la nutrición es por medio de filtración. Sin embargo, los gasterópodos han dominado los ambientes terrestres también, pero su distribución está limitada debido a sus necesidades de humedad y de sales cálcicas en el suelo. En general, el modelo corporal de los moluscos consta principalmente de tres partes. Una región cefálica, en donde se encuentran los órganos de alimentación, tanto la boca o la rádula en algunos organismos, un pie que lo utilizan de locomoción o para adherirse al sustrato, y una masa visceral. En la masa visceral es en donde se encuentran los sistemas de reproducción, los sistemas circulatorios, sistema nervioso y sistemas digestivos. La mayoría de los moluscos presenta una cabeza bien desarrollada en donde se encuentran algunos órganos sensoriales y la boca. En la boca se encuentra un órgano especializado característico de los moluscos que se llama la rádula. Esta rádula se utiliza principalmente para la alimentación. Detrás de la cabeza generalmente se encuentra el órgano principal o el pie de los moluscos. La rádula no es más que una membrana o en forma de lengua en la que se disponen hileras de dientes dirigidos hacia atrás que sirven como alimentación. La rádula, junto con el odontoforo, que es una estructura de soporte, forman un órgano muy importante en los moluscos. La rádula y el odontoforo, junto con músculos especializados, se contraen o se expanden, haciendo la forma de una banda.
Esta rádula tiene dos funciones principales. Una es el obtener las moléculas de alimento pequeños y otra que sirve como cinta transportadora de esas moléculas de alimento hacia el tracto digestivo. Otra cosa importante de mencionar es que la cantidad de dientes es de importancia taxonómica para la clasificación de estos moluscos, habiendo desde unos cuantos hasta aproximadamente 250,000 dientes en cada rádula. El pie es una estructura muy importante en los moluscos, ya que algunas especies la utilizan como locomoción, utilizándolo mediante contracciones musculares o mediante pequeñas hileras de cilios en los bordes. El pie sirve para la locomoción o para la adhesión o una combinación de ambas cosas. Tal es el caso de las lapas, que se utilizan para adherirse a sustrato. También el pie, pues dependiendo de la especie, es como se va modificando y modifica su utilidad también. La masa visceral en los moluscos es toda esa sección del cuerpo del molusco que está limitado por una capa de tegumento que se denomina manto, en donde dentro de esa sección se encuentran los sistemas respiratorio, sistema digestivo, sistema circulatorio, de reproducción y sistema nervioso. Todos estos sistemas son conectados mediante ductos para el correcto funcionamiento del organismo. En la cavidad posterior del cuerpo del organismo, el manto forma una cavidad o una cámara denominada cavidad paleal. En esta cavidad se encuentran las branquias, que las utilizan para el sistema respiratorio, o en los moluscos llamados ctenidios. Estos, dependiendo de la especie, se van modificando porque hay especies que se alimentan por filtración. También en esta cavidad paleal se encuentran los ostradios, que son órganos quimiorreceptores. Estos son los encargados de detectar la calidad del agua. También se encuentran las gónadas, que son las glándulas genitales, ya sean masculinas o femeninas, y se encuentra el ano, por donde es excretado toda esa sustancia que el cuerpo ya no requiere. El manto, aparte de tener una función de limitar a la masa visceral o de protegerla, tiene una función que es la de secretar células de carbonato de calcio. Este carbonato de calcio se cristaliza en el exterior y se convierte en aragonito o en calcita, que da lugar a la concha muy distintiva de muchos moluscos. Esta concha, a su vez, dependiendo de la especie, se hace muy sencilla o muy compleja, dependiendo del organismo. La concha está dividida pues, en tres partes, haciéndole un corte, que es el periostraco, la capa prismática y la capa nacarada. El periostraco es la capa más externa de la concha de los organismos. Está compuesta por conquiolina y esta capa es fundamental y es esencial porque evita la disolución de la concha en ambientes ácidos. También es importante para la protección porque evita la perforación de agentes externos hacia las capas subyacentes. La capa prismática es la capa intermedia entre las tres y está compuesta por calcita o por aragonito. Y la capa nacarada es la capa más interna y es la que está en contacto con el manto. El nácar calcáreo se deposita en finas capas e incluso en algunas clases, en algunas especies de moluscos como bivalvos, existen aproximadamente entre 450 y 5,000 finas capas de nácar en 1 centímetro de grosor de la concha. En los moluscos de agua dulce, generalmente el periostraco o la capa externa es un poco más gruesa que los moluscos de agua salada. Esto es debido a que en el agua dulce existe una mayor cantidad de agentes externos, ya sea la hojarasca seca o la hojarasca verde, el sustrato o agentes contaminantes que hacen que el agua se contamine y sea un agua ácida. Entonces este periostraco debe de ser grueso para evitar la disolución de la concha. Incluso en moluscos de agua salada, el periostraco es relativamente delgado o no existe en algunos organismos. El calcio en el que se obtiene la concha es producido por el suelo, por el agua o por la alimentación del mismo organismo. El tamaño de la concha de los organismos es relativamente variable, debido a que existen organismos muy pequeños, con conchas muy pequeñas, hasta organismos en casos extremos como Tridacna gigas, que esta alcanza los 1.5 metros de largo y los 200 kilogramos de peso. Sin embargo, estos son casos
casos muy extremos, porque aproximadamente el 80-90% de los moluscos que presentan concha son conchas de menores a 10 centímetros. Debido a la gran variación de moluscos que presentan concha, que van desde formas muy simples hasta formas muy complejas, estas conchas pueden ser de importancia taxonómica debido a su estructura, a su forma o a su coloración. Sin embargo, no todos los moluscos presentan una concha calcárea. En aquellos organismos que no se presentan, han desarrollado alternativas para la defensa o la protección de su organismo. Tal es el caso de la mayoría de los cefalópodos. El pulpo de anillos azules inocula un veneno a través de la saliva, o el caso del cambiar de color para poder mimetizarse con el ambiente. También el secretar tinta o expulsar tinta a través de los sifones para cuando se encuentran en peligro para desorientar al atacante. A continuación se hablará sobre la estructura interna y la función de los sistemas en los moluscos. El aparato digestivo en los moluscos, excepto en los bivalvos, es completo. En los bivalvos su sistema digestivo es primitivo, que consiste en un sistema filtrador que retiene las partículas alimenticias. En los demás moluscos se presenta un sistema digestivo completo, compuesto por una boca que contiene la rádula, un esófago. Este esófago se ensancha hasta formar un estómago. El estómago a su vez desemboca en un intestino y el intestino termina en un ano. La masa alimenticia que va entrando al estómago se forma en un cordón que se denomina prostilo. Este prostilo va girando por acción de cilios y al chocar esta acción de cilios que va girando choca con placas quitinizadas y este choque desprende partículas alimenticias. Estas partículas alimenticias son dirigidas hacia el hepatopáncreas, donde son digeridas intracelularmente. Sus formas de alimentación son variables, pudiendo ser fitófagos, que se alimentan de las pequeñas algas que se encuentran en las rocas, como las lapas y los caracoles; carnívoros, como son los conos, que se alimentan de larvas de otros organismos o incluso hasta de protozoarios; filtradores, como son la mayoría de los bivalvos, que se alimentan de partículas alimenticias suspendidas en el agua; o detritívoros, que se alimentan de materia en descomposición. Principalmente son las babosas y los caracoles de la clase de los gasterópodos. En los moluscos, a excepción de los cefalópodos, se presenta un sistema circulatorio abierto. Este sistema circulatorio abierto es menos eficiente para la oxigenación de los tejidos, por ende los organismos son un poco más lentos, a excepción de los cefalópodos, que necesitan un sistema de circulación sanguínea un poco más rápido. Cuando las venas principales van a hacer el intercambio de sustancias con los tejidos, en lugar de ramificarse en capilares, simplemente se decantan en cavidades hemocelómicas, denominadas también lagunas sanguíneas o senos, que bañan a los tejidos con la hemolinfa oxigenada. Posteriormente, esta hemolinfa oxigenada se drena por venas que son devueltas hacia el corazón. El sistema excretor en los moluscos está compuesto por un par de metanefridios. Los metanefridios tienen la función de eliminar los desechos metabólicos y de regular cualquier sustancia líquida dentro del organismo. Estos son unos ductos que conectan la cavidad del celoma con la cavidad paleal. La parte que está unida al celoma se denomina nefrostoma, que es la parte más ancha y es ciliada, y la parte que se conecta a la cavidad paleal se denomina nefridioporo. En muchas ocasiones esta parte o este nefrostoma se utiliza para la descarga de óvulos y de espermatozoides. El filo de los moluscos se compone de 8 clases: caudofebolados, solenogastros, monoplacóforos y escafópodos, que son los que presentan una menor diversidad. Los poliplacóforos o los quitones son los que son muy abundantes en el mar. Los bivalvos, que son la clase que ha dominado tanto en aguas marinas como en aguas dulceacuícolas. Los cefalópodos, que son la clase de los invertebrados más inteligentes. Y los gasterópodos, que son los más abundantes
y los que han dominado pues la mayor parte de los hábitats, tanto marino como dulceacuícola y terrestre. La palabra escafópodos deriva del griego, lo que significa animal con pie en forma de bote. Estos comúnmente se conocen como conchas colmillo o conchas diente. Esto es debido a que su manto se ha enrollado alrededor de la masa visceral y ha formado una especie de tubo abierto en los dos extremos. Aproximadamente son entre 2.5 a los 20 centímetros de largo. Los escafópodos se sitúan en forma vertical en arena, dejando la parte más angosta expuesta siempre al agua y la parte más ancha está siempre oculta en la arena, de la cual sobresale un pie que es el que utilizan para excavar en el fango o en la arena. El sistema circulatorio de los escafópodos es simple, debido a que estos no presentan un corazón ni vasos sanguíneos. Estos presentan solamente los llamados senos o las lagunas sanguíneas. La circulación o la oxigenación de los tejidos por la hemolinfa oxigenada se da debido a contracciones musculares del mismo organismo. El trato digestivo de los escafópodos es completo. Este consta de una boca que contiene una rádula que la utilizan para roer microalgas adheridas a las rocas. Presenta un esófago que se ensancha en un estómago en donde hay enzimas digestivas que ayudan a digerir los alimentos. Este estómago se reduce a un intestino en el cual termina en un ano por donde son excretados los alimentos que ya no contienen nutrientes. La alimentación predilecta de los escafópodos son los protozoarios foraminíferos que son localizados en la arena mediante unos tentáculos que son denominados captáculos, que son como buscan su alimentación entre la arena y son contraídos por acción de contracciones musculares y llevados hacia su boca. El sistema nervioso de los escafópodos está compuesto principalmente por tres ganglios. Uno es el ganglio pedial, que está situado debajo de los captáculos. Otro es el ganglio cerebral, situado encima de los ganglios pleurales, y los ganglios pleurales, que están situados encima del estómago. También tienen una serie de nervios que están situados longitudinalmente por todo el cuerpo. Uno es el nervio apical visceral y el otro es el cerebropedial, que es el nervio más importante. Los escafópodos no presentan un sistema respiratorio verdadero, no presentan branquias o los mentados cnidios. Estos realizan el intercambio de gases mediante el manto. El dióxido de carbono que se produce por este intercambio de gases igualmente es expulsado mediante el mismo manto. Los escafópodos presentan una reproducción sexual, dado que existen los dos sexos por separado. La fecundación es externa debido a que la fusión de los gametos masculinos y femeninos se produce en el exterior o en el agua y no en el interior de la hembra. La fusión de estos dos gametos da como resultado a un huevo. Este huevo, al eclosionar, produce una larva que posteriormente sufre cambios o sufre una metamorfosis hasta llegar a sus estados, hasta su estado adulto. Por ende, tiene un desarrollo indirecto. Los escafópodos son animales acuáticos, especialmente marinos. Todas las especies de esta clase son bentónicas, o sea que se encuentran enterradas en el sustrato, dejando solamente una pequeña parte en contacto con el agua. Son animales que se encuentran en aguas poco profundas y hasta profundidades de 4.000 metros. Continuando con la clase bivalvia, estos son organismos que presentan un caparazón compuesto de dos valvas laterales unidas por un músculo aductor, el cual tiene la función de abrir o de cerrar estas dos valvas que son simétricas. No presentan una cabeza diferenciada ni unos tentáculos. El tamaño es variable de estos organismos, yendo desde varios milímetros hasta varios metros o incluso llegando a pesar hasta más de 200 kilogramos. Las dos conchas están unidas en un punto. Este punto consiste en un ligamento elástico que está formado por conquiolina. La conquiolina es secretada por el manto, pero no se calcifica, por ende le da la propiedad de ser elástica y flexible para poder hacer el movimiento. Algo por lo que son conocidos los bivalvos es por la formación de perlas.
Este proceso no es nada más que un mecanismo protector del mismo organismo ante agentes extraños, ya sea cualquier parásito u grano de arena que se quede atorado o alojado entre la concha y el manto. Este lo que hace es, el manto secreta muchas capas de nácar alrededor de ese objeto irritante, y así después de cierto tiempo, de varios años, se obtiene una perla. En los bivalvos, la masa visceral se encuentra situada al centro de las dos valvas y es la porción que es en forma de bolsa en donde se localizan los sistemas digestivo, circulatorio, nervioso, excretor y reproductor. Al lado de la masa visceral se encuentran las branquias o los ctenidios, que lo utilizan como una forma de alimentación, y el pie está unido a la parte terminal de la masa visceral. El sistema nervioso de los bivalvos es simple debido a que consta solamente de 3 ganglios que están separados pero están conectados unos con otros. Un tipo de ganglio es el cerebropleurales, que actúan sobre el manto. Otros son los viscerales, que actúan sobre las branquias o los ctenidios y la masa visceral. Y otros son los pediales, que actúan directamente sobre el pie. El sistema circulatorio, como en la mayoría de los moluscos, en los bivalvos es abierto. Posee 2 aurículas laterales y un ventrículo, y es por medio de las aortas, una posterior y una anterior, que se distribuye la hemolinfa, que la hemolinfa también a su vez pues baña todos los órganos circundantes. De aquí a esta hemolinfa se dirige hacia el órgano excretor o el riñón, en donde se va a filtrar o a purificar y pasa a las branquias por medio de los vasos branquiales aferentes. El aparato reproductor en los bivalvos está formado por un par de gónadas y conductos evacuadores. Se presentan 2 sexos diferenciados, presentan una reproducción sexual y con fecundación externa, debido a que los gametos masculinos y femeninos se fusionan en el exterior o en el agua. El desarrollo larvario o el desarrollo es indirecto, gracias a que cuando eclosiona el huevo se produce una serie de cambios en la larva hasta llegar a su estado adulto. La locomoción en la mayoría de los bivalvos se realiza utilizando el pie. Este movimiento se inicia cuando por medio de las 2 valvas se extiende el pie hacia el fondo. Entonces la circulación sanguínea se dirige hacia el pie, haciendo que éste se ensanche y haga la función de una ancla. Entonces los músculos se contraen, haciendo que el pie se acorte, haciendo el movimiento de toda la estructura y de las 2 valvas hacia abajo. Incluso hay organismos como las vieras, que utilizan el batido de sus valvas para hacer una especie de nado a chorro. Prácticamente los bivalvos han colonizado todos los ambientes acuáticos, tanto marinos como dulceacuícolas. Incluso son organismos que se encuentran en agua de los trópicos o hasta en aguas árticas. Se ha demostrado también que tiene relación el tamaño o la edad del molusco con la profundidad en las aguas en las que se encuentra. Mientras más joven, prefieren aguas poco profundas. Estos organismos, la mayor parte del tiempo, se encuentran enterrados en el sustrato, solamente dejando expuestos los sifones.